Bueno, vamos a comenzar ya. Buenos días a todos y todas, como estaba diciendo. Hoy vamos a ver un webinar que es el de cómo sensorizar procesos productivos en mi empresa. Bueno, primero que nada, que sepáis que las oficinas de Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es. Bueno, esta es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020. ¿Qué es una oficina Acelera Pyme? Bueno, la oficina Acelera Pyme es un espacio tanto físico como virtual en el que se realizan labores de sensibilización, asesoramiento, apoyo pues, a las pequeñas y medianas empresas y también a las personas autónomas sobre las ventajas de la transformación digital, de las metodologías innovadoras pues, para optimizar los negocios mediante incorporación de las TIC, ¿no? En sus procesos. Y la finalidad pues, es, lógicamente, pues, volver a las empresas pues, más competitivas y que mejoren. La oficina Acelera Pyme, el espacio físico del que hablaba, es la sede de Femeval, en la avenida Las Cabañas, que aquí es donde nos encontramos. Aquí es donde tenemos pues, las oficinas y en el departamento de innovación nos encargaremos de daros toda la información acerca de transformación digital, ayudas y demás, cualquier duda que tengáis. Y en cuanto al espacio virtual, tenemos la página web y la app. En la página web encontramos pues, todos los eventos que vamos haciendo a lo largo del año. También encontraréis información acerca de ayudas, todo lo que son noticias sobre transformación digital, incluso un directorio de empresas en el que pues, son empresas que os pueden ayudar en cualquier ámbito dentro de la tecnología, ¿no? También encontraréis un chatbot que llamamos, que es básicamente poder poner vosotros en contacto hacer cualquier tipo de pregunta acerca pues, de la oficina Acelera Pyme, de digitalización y si, bueno, en el caso de que no estuvieran dentro de esas preguntas programadas predefinidas, el chatbot, digamos, que os pondría en contacto con nosotros, con los técnicos de la oficina, para resolveros cualquier tipo de duda. También está la app, como decía, la app es pues lo mismo que la página web, está la misma información, pero con la diferencia de que la app sí que es verdad que si os metéis podéis configurar las notificaciones para que automáticamente os lleguen y no tengáis que estar pues siempre conectándoos en la página web para ver todas las noticias, para ver las ayudas que van saliendo, etcétera. Tenemos también 3 canales de comunicación, ¿vale? En cuanto a las redes sociales. Por un lado tenemos Twitter, LinkedIn y Facebook. La idea es pues, intentar llegar al máximo número posible de personas. Las actuaciones que estamos haciendo es fomentar, por un lado, ¿vale? Pues mediante presentaciones como la de hoy, las redes sociales, como decía, y medios de comunicación. Informar pues a través de webinars sobre metodologías de transformación digital y demás, también a través de noticias en la web y en la app y boletines de noticias que vamos enviando semanalmente. Asesoramos también pues resolviendo consultas, ya sea porque bien nos acercáis a la oficina, ¿no? de forma física, como si es a través de una llamada de teléfono o a través del correo electrónico. También hacemos, bueno, y el chat web, como decía, ¿no? de la app, ese chatbot que os comentaba antes. Mostramos también pues, todas estas tecnologías con showrooms y, bueno, tanto de techs como de startups. Básicamente, los showrooms son un escaparate de nuevos programas, nuevas aplicaciones que os pueden ayudar en el ámbito de la transformación digital. Conectamos también a empresas y autónomos haciendo los matchmaking, los eventos de matchmaking, que es que conecten, ¿no? esas empresas entre sí y poder ver qué beneficios se pueden sacar, de qué forma se pueden ayudar entre ellas, que comenten un poco también pues, problemas que tienen y de qué manera pues, poder resolverlo. Como digo, también se puede conectar mediante el directorio de empresas TI que tenemos en la web y en la app. También hacemos demostraciones, por ejemplo, hacemos Open Day, que se llama, que son casos de éxito. Vamos a empresas y vemos el caso de éxito que han tenido y de qué manera pues, han llegado a él, qué baches se han encontrado, de qué manera pues, los han resuelto, de manera que de que podáis informaros de todo esto y también pues, con visitas a institutos tecnológicos como el de IDIME que hicimos hace muy poquito, a los centros universitarios y de investigación.
En cuanto a los eventos que se harán más adelante, bueno, los iremos añadiendo a la página web y a la app. Ahora mismo estamos gestionándolos y también estamos casi de vacaciones, así que está un poco así la cosa. Bueno, y en cuanto a la ayuda esta nueva que ha salido, esta es una ayuda que básicamente es dirigida a pymes de la Comunidad Valenciana. El objetivo de esta ayuda es incrementar el nivel tecnológico de las pymes industriales y de servicios a la industria mediante la implementación de nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y de las comunicaciones. Como digo, está dirigida a las pymes y bueno, en cuanto al CENAE, sería los que están en las secciones C, D, E y F, divisiones de 10 a la 43. Esto incluye pues, a la industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, construcción. Esta ayuda también la pueden solicitar los que están en la sección H, de la 49 a la 53, que sería el transporte y almacenamiento, la sección J divisiones, que sería 58 a 63, la información y comunicaciones, y también los que están en el CENAE dentro de los valores, ¿no? Desde 69 al 74, como serían actividades profesionales, científicas y técnicas. La presentación, ¿vale?, de esta solicitud para recibir esta ayuda sería desde el día 12 de enero del año que viene hasta el 3 de marzo del año que viene. El plazo de ejecución para poder recibir esta ayuda sería desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, es decir, tenéis un año entero para ejecutar esta ayuda. El plazo de justificación sería en 2023 hasta el 9 de febrero, tendríais, ¿vale?, de tiempo. El presupuesto subvencionable es a partir de los 15.000 euros, es decir, tiene que llegar pues, a esa cantidad para que los puedan subvencionar. Y además la cuantía de la subvención no podrá superar el importe de 100.000 euros. La pequeña empresa se beneficia de hasta el 40% de la subvención y la mediana empresa hasta el 30%. Se excluyen ordenadores personales y servidores, impresoras, terminales, display, tabletas, consolas y similares, salvo en los casos en los que actúen como interfaz para captura de datos o configuración de dispositivos en soluciones. Es decir, básicamente entra en esta ayuda todo lo que viene siendo software y en cuanto a hardware pues no entraría, salvo en el caso de que actúen, como digo, como interfaz, ¿no?, de captura de datos y demás. En cuanto a las acciones subvencionales, proyectos consistentes, ¿vale?, en la implementación y puesta en marcha de soluciones innovadoras encaminadas a la digitalización de la actividad de la empresa solicitante. Por un lado, los sistemas de información para la gestión de ciclos de vida de productos y servicios. Concretamente se consideran apoyables pues, aplicaciones PLM, CAD, CAM, etcétera. Soluciones de modernización, simulación y virtualización de procesos. También en cuanto a la adaptación a la industria 4.0, por ejemplo, implementación de gemelos digitales, control de procesos productivos, sistemas de captura de datos, mantenimiento preventivo, automatización y sensorización asociados a producto, servicio y proceso. Por ejemplo, también tendríamos, en este caso, ¿no?, tendríamos más ejemplos como pueden ser pues, sistemas de control numérico, sistemas MES o sistemas de SCADA, aplicaciones para facilitar el mantenimiento preventivo, sistemas de visión artificial, implementación de PLC, virtualización de procesos. Y también tenemos los sistemas de planificación de recursos empresariales, logística interna y externa e integración de cadena de valor horizontal y vertical, así como sistemas de información relacionados con procesos de economía circular. Estos, por ejemplo, serían aplicaciones de gestión integrada, ¿vale?, de la información de la empresa, como puede ser ERPs o CCM, MRP, aplicaciones de Business Intelligence, sistemas CRM también entrarían, y aplicaciones interactivas de comercio electrónico, aplicaciones destinadas a actuaciones de economía circular. Después tenemos también sistemas avanzados de seguridad, análisis de datos, inteligencia artificial, relacionados con algún ámbito de los detallados en las anteriores actuaciones. Es decir, pues vinculados con actuaciones, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, concretamente se consideran apoyables los dispositivos y aplicaciones de telecomunicación, soluciones basadas en cloud computing, aplicaciones de Big Data, soluciones de seguridad de la información y de las comunicaciones, soluciones también para la digitalización de productos y dispositivos para dotarlos de funcionalidad IoT, o soluciones basadas en técnicas de inteligencia artificial. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la ayuda de Digitaliza CV. Y nada, que sepáis que todos los servicios que ofrece la UAP de FMVAL son totalmente gratuitos y bueno, nada, está hecho de todo para mejorar la competitividad, ¿no?, de la empresa. Y bueno, yo ya voy a dar paso a los ponentes de IDIME para que puedan hablar de cómo sensorizar procesos. Voy a dejar de compartir. Cuando queráis podéis comenzar. Gracias. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Muy bien, como decía, gracias y gracias a todos los asistentes por el esfuerzo e interés
para compartir con nosotros este webinar. Mi nombre es Luis Marín, soy responsable del Departamento de Desarrollo de Producto de IDIME. En esta presentación también me acompañarán mis compañeros Sergio López, que es experto en electrónica y automática en IDIME, y Juan del Agua, experto en tecnologías de desarrollo industrial. Bien, un poco en el marco de los retos de la industria digital que se enmarca este webinar y a los que se enfrentan las empresas, trataremos de compartir un poco nuestra experiencia y conocimiento para explicar las ventajas que para el aumento de la productividad y la rentabilidad de las empresas supone sensorizar y monitorizar sus procesos productivos, con el objetivo fundamental de utilizar algo que todas las empresas tienen y que no siempre se utiliza, o al menos no se utiliza de forma eficiente, y que son los datos. Y utilizar estos datos de producción o incluso de sus propios productos de forma eficiente pasa en primer lugar, por supuesto, por capturarlos, extraerlos y procesarlos de forma adecuada para tener garantía de fiabilidad, disponibilidad de ellos en tiempo real, a ser posible. Y en segundo lugar, utilizar herramientas ágiles que nos permitan extraer de ellos todo su potencial. Desde IDIME sabéis que es uno de nuestros objetivos en este escenario tan competitivo en el que se mueven hoy día las empresas, el tratar de dar solución a todos los retos que puedan estar relacionados con temas de transformación digital de las empresas. Para ello trabajamos tanto en proyectos de I+D como en prestación de servicios directos a empresas y, por supuesto, como no, colaborando con plataformas como la OAP que aquí nos ocupa. No quiero entretenerme mucho más, aquí trataré de dar unas pinceladas sobre la utilidad de la monitorización de procesos, pero sobre todo voy a tratar de ilustrarlo con algunos ejemplos de colaboraciones llevadas a cabo con empresas, no solo de procesos, sino que también hemos incluido algunos ejemplos de productos, porque también están dentro del tema de la captura de datos, y es algo que va a crecer de forma exponencial en los próximos años y que creo que son la mejor manera de verlo. Luego mis compañeros profundizarán un poquito más en los aspectos técnicos relacionados con la extracción y el tratamiento de datos. Bien, como os decía, empezaremos con la bien de utilidades en monitorización de procesos y ejemplos. Luego veremos algunos sistemas de medición de variables y algunos sistemas de control, protocolos de transmisión de datos, sistemas de almacenamiento y visualización de datos en planta. Como decía anteriormente, la recogida de todo lo que son variables y datos de producción es indispensable para obtener cualquier tipo de mejora. Todo lo que, si no mido, si no sé dónde estoy, evidentemente no puedo tener ninguna mejora y no puedo tener ningún tipo de trazabilidad sobre lo que hago. De cara a esta monitorización, vamos a pensar en máquinas o equipos de producción que podáis tener en vuestras líneas, sobre los cuales podéis tener ahora mismo ya algún tipo de datos que bien podéis recoger de forma manual o de algún otro tipo de manera, pero que sepáis que hay algunos de estos equipos que están dotados para facilitar la extracción de esa información, pero que en otros casos hay que esperar o hay que introducir una serie de equipamiento para conseguir esto, porque los equipos, bueno, o no te lo facilitan o no están especialmente diseñados para ellos. Como decimos, el objetivo al final de toda esta captura y procesamiento es, en combinación con herramientas adecuadas, detectar qué nos está pasando de forma anticipada, detectar desviaciones, detectar incidencias, detectar paros, estudiar esos motivos de paro y, bueno, de este modo minimizar el efecto que todo esto puede tener sobre nuestros costes de producción y sobre la eficiencia y la rentabilidad, y al final la cuenta de resultados, que es lo que a todas las empresas les interesa. Bien,
todo lo que es la implantación de sensores de captura de datos, tanto si ya van incorporados en máquina como si los debemos incorporar, nos va a facilitar este proceso de transformación digital. Se pueden capturar de diferentes modos, como veremos luego después un poquito más en profundidad, bien directamente comunicando con máquina, con distintos protocolos, con distintos softwares de comunicaciones, utilizando sensorización propia de la máquina, sensorización externa mediante el duplicado de señales de máquina, etc. Esta medición, aquí os pongo un pequeño resumen, insisto, que veremos después con un poquito más de profundidad, pasa pues por la adquisición de los datos, el paso de esa adquisición de esos datos a una serie de software, de hardware, perdón, de procesamiento y luego la utilización de unos recursos bien en nube o bien en servidores propios para almacenamiento de datos y dar con ello paso luego al tratamiento. La transmisión de estos datos o el almacenamiento se puede hacer, como he dicho antes, en local, mediante el uso de servidores de empresa, el almacenamiento de la nube o la publicación de variables en línea. Lógicamente, una vez que tengo todos estos datos, tengo que hacer cosas con estos datos. Cuando tengo todos estos datos debidamente capturados y tratados, puedo obtener tanto la eficiencia de mi proceso productivo, lo que se conoce como el OE, estudiar causas, frecuencia de paro de máquinas, esperas, qué ha pasado, por qué he tenido falta si ha sido una cuestión de falta de materia prima, averías, cuándo ha ocurrido, sobre todo, como digo, muy importante, que me entere de esto en tiempo real. Cuando digo en tiempo real, me refiero que puede ser en un minuto, puede ser en una hora, pero que no haya pasado 2 semanas para que me entere de algo que ya no puedo hacer absolutamente nada con ello. Control, por supuesto, de calidad, comparación entre lo que creía que me iba a costar y lo que me ha costado realmente y tomar acciones correctoras. El control de todo tipo de tiempos y actualización y correlación de todo tipo de tiempos que afectan en el proceso de producción, trabajos, averías, mantenimientos, etcétera, y el control de lo que ocurre, de las actividades que realizan los operarios y los diferentes equipos de trabajo. Bien, sin más, voy a comentar algunos ejemplos de monitorización. Aquí, por ejemplo, relacionado con monitorización de procesos. Esto, por ejemplo, es un proyecto de desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones en una planta de tratamiento de tableros de madera. Aquí se trataba de establecer una serie de parámetros para lograr un modelo predictivo y una optimización del mantenimiento. Podéis ver aquí un poco en la línea. Se instalan una serie de sensores, tanto de temperatura, de cadencia, vibraciones, etcétera, con objeto de determinar una serie de variables y parámetros que a la empresa le interesaban para poder predecir, posibles errores o fallas en la calidad final del producto. También, por supuesto, se controlan cadencias y se controlan velocidades de producción. Esto es otro ejemplo en el cual la monitorización se procedió a la monitorización de 2 clases distintas. Aquí había prensas de estampación y tornos automáticos. Entonces, bueno, aquí la monitorización nos lleva a una información en tiempo real de todo el proceso de producción mediante un conjunto de sensores que bien provienen de las máquinas o bien se han instalado y que nos ofrecen información muy valiosa para conocer los costes reales de producción de las diferentes piezas o elementos que estén producidos, compararlos con el teórico que habíamos supuesto en nuestro ERP o mediante nuestras zonas de trabajo y a partir de ahí obtener o implementar mejoras importantes que nos hagan tener una mejor eficiencia o tener procesos más eficientes en nuestra empresa. Otro ejemplo también relacionado con centros de mecanizado, en los cuales aquí en este caso se controlan 24 centros de mecanizado.
los cuales se controlan tiempos, velocidades de producción, paradas, piezas procesadas, recargas de material. Por supuesto, todo esto está conectado con sistemas de tratamiento de datos que nos ofrecen mediante gráficas, mediante tablas, etcétera, todos estos datos, y nos dejan jugar con ellos para tratar de obtener todas estas mejoras que estamos comentando. Estos son ejemplos típicos que se pueden tener en cualquier empresa. Vamos a ver ahora otros que son distintos. En estos ejemplos, antes de pasar al siguiente, quería hacer un inciso. Necesitamos, antes de lanzarnos a monitorizar, a coger datos, a mandarlos a bases de datos y hacer cosas con ellos, lógicamente esto no tiene ningún sentido, y es algo que yo creo que todas las empresas debéis tener claro, si antes no tenemos un plan director que nos guíe en todo este proceso. Ese plan director debe incluir tanto a nivel interno, debe de incluir a nivel cultural a la empresa, es decir, todos los estamentos de la empresa, desde dirección hasta los operarios, deben estar involucrados en todo este proceso. Si no existe esa cultura, si no existe ese plan director, todo esto no son más que herramientas que no nos van a servir absolutamente para nada si no están guiadas, si no están dirigidas por personal experto, bien sea o por asesores que nos lleven de la mano, y por supuesto no hay un compromiso firme por parte de la empresa y de la organización de llevar esto a cabo. Si no, insisto, no es más que una raqueta o no es más que otro tipo de elemento o de herramienta que, si no está en manos de alguien comprometido y de alguien experto, pues lógicamente no nos va a servir para nada. Bien, continuando un poquito, quiero pasar, creo que no quiero comerme mucho más tiempo, quiero también hacer un inciso en que la toma de datos no solo nos sirve para procesos productivos, sino también para productos, y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es un producto cuya monitorización es un producto que nos sirve para aplicar pinturas, cuya monitorización y la de sus variables nos sirve para que la empresa tenga un conocimiento de qué está ocurriendo con sus productos para obtener mejoras del mismo, mejoras en cuanto a mantenimiento, mejoras en cuanto a suministro de consumibles o cualquier otra variable que le pueda interesar, incluso para temas comerciales o incluso porque tenga acuerdos con sus clientes para el mantenimiento y acciones correctivas o cualquier otro tipo de acción. Aquí podéis, por ejemplo, ver otro tipo de producto en el cual se utilizan tecnologías muy similares a las que se utilizan en procesos. Esto es un elevador de vehículos y que nos permite visualizar o monitorizar una serie de variables que son muy interesantes de cara al fabricante, tener en cuenta para mejorar el producto y para dar un mejor servicio al cliente. Todos estos datos, lógicamente, se transmiten en tiempo real a la nube o a cualquier otro dispositivo que se determine. Aquí tenemos otro producto, insisto, hemos puesto diferentes cosas. Esto, por ejemplo, pues es una monitorización de estructuras que se utilizan para la fabricación de puentes. Son estructuras móviles que se monitorizan en tiempo real, tecnologías muy parecidas a las que se pueden utilizar o similares a las que se utilizan en la monitorización de procesos, pero creo que también me ha parecido interesante que lo vierais para daros ideas que pueden estar relacionadas en este contexto y que pueden ser muy útiles para que el que tenga algún producto que sea susceptible de monitorizarlo, pues que sepa que también se puede hacer y que también entraría dentro del ámbito de todas estas tecnologías. Aquí podéis ver un producto muy interesante que esto es un proceso y un producto al mismo tiempo, porque es una planta de producción de productos hortifrutícolas mediante tecnología de cultivo indoor con luz artificial, y es en sí mismo una planta de producción, pero al mismo tiempo es un producto
sensorizado que transmite datos, porque estos productos, este tipo de equipamiento puede estar en cualquier parte del mundo, que transmite datos de mucho valor al fabricante para interactuar y dar un mejor servicio al cliente final. Aquí en este producto hay otra serie de habilitadores digitales instalados que no son objeto de este webinar, como robótica colaborativa, gemelos digitales, etcétera. Pero bueno, al final todas estas tecnologías están muy de la mano unas de otras. Y bien, no quería terminar sin nombrar, quería presentaros un poquito una línea piloto que llamamos Plasma, que tenemos en nuestras instalaciones de IDIME, que es un proyecto que básicamente consiste en demostradores que nos permiten a las empresas observar un modelo estándar de digitalización de procesos industriales para que se evalúen de este modo qué tecnologías pueden ser más fáciles de adaptar a cada caso particular para progresar hacia una futura digitalización integral dentro del proceso de transformación digital que podáis estar llevando a cabo en vuestras empresas. El proyecto pues, ha permitido incorporar a procesos específicos reales a empresas de la Comunidad Valenciana 2 demostradores digitales móviles que estarían a vuestra disposición para hacer cualquier tipo de prueba. Uno de ellos para monitorización de procesos con la consiguiente captura y análisis de datos, que es lo que nos ocupa aquí, que nos permitiría probar todos estos conceptos que hemos estado hablando. Y otro para la automatización de operaciones en planta de fabricación. El tercer demostrador es una plataforma de fabricación cuyo objetivo es crear un entorno demostrativo y de experimentación con distintas tecnologías habilitadoras dirigido a cualquier tipo de empresa industrial o proveedor de tecnología y que un poco, como insisto, quiero poner a disposición vuestra aquí en IDIME para su utilización. Y bueno, sin más, voy a dejar de compartir y voy a dejar paso a mi compañero Sergio López. Hola, hola. Dejo de compartir. Perfecto, seguimos. Quedamos luego después a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis. Voy a empezar a compartir yo. Vamos a seguir con el sistema de medición de variables. Empezaremos con la conexión directa con PLC. Luego daré paso a mi compañero Juan y después seguiré con la parte de comunicación, almacenamiento de datos y veremos un par de ejemplitos, ¿vale? Como os comento en esta primera parte, vamos a centrarnos un poco en la captura de datos, haciendo inciso en lo que sería la conexión directa a máquina, que será a través del PLC o de la electrónica que lleve dicha máquina. En la segunda parte veremos más de cerca la parte de cómo transmitir esos datos que vamos a capturar, cómo y dónde almacenarlos y veremos un par de casos prácticos muy interesantes. Bien, en la pirámide de automatización industrial, que resumiría un poco lo que es el esquema de una fábrica, así en modo bloques, nos centraremos en los primeros bloques. En el campo proceso, que es de donde vamos a coger las señales para digitalizar nuestra máquina o nuestra planta, en la parte de control y en la parte de supervisión. Son las 3 partes donde vamos a atacar. Bueno, como ha comentado Luis antes, es muy importante la recogida de estas variables de producción directamente de planta para obtener esos datos fiables y sobre todo que esos datos estén en tiempo real con nuestro proceso. Y como no todas las máquinas están dotadas para darnos esta información, habrá muchas veces, será la gran mayoría, que nos toque o bien duplicar estas señales que la máquina no nos puede dar o bien añadir sensórica externa para obtener estos datos que puedan ser de nuestro interés. Estos son los diferentes modos de capturar los datos, como ha comentado Luis antes. La forma más cómoda o la más rápida sería comunicando directamente con la máquina. Existen muchos protocolos para hacer esto. Lo complicado aquí es que la máquina tenga los puertos abiertos o que el fabricante nos dé acceso, digamos, nos abre la puerta de su máquina o de su PLC para nosotros poder coger variables como puedan ser consumos, como puedan ser contadores de piezas o incluso estados de la máquina de marcha o paro. Vamos a centrarnos en esta presentación en lo que sería el duplicado de señales y la sensorización externa que os comentará luego mi compañero Juan. Un poco por dar una pincelada rápida, veremos 2 grandes familias de sensores. Una serían los sensores digitales y otros los analógicos. Los analógicos nos dan un valor
a la salida y generalmente montaremos transformadores de intensidad para ver consumos y sensores de temperatura. Son las variables que más se suelen medir. Y por otra parte, en sensores digitales, que son sensores todo o nada, veremos inductivos y fotocélulas. Inductivos son muy útiles para ver, por ejemplo, desde velocidades de cintas a través de una rueda dentada a modo de tacómetro, y fotocélulas para detección de piezas y usarlos como contadores. Bien, cuando no es posible comunicar con una máquina para sacar los datos y para evitar añadir sensores, que al final nos lleva más trabajo porque tenemos que escoger el sensor, instalarlo, es un gasto extra. Entonces, siempre que podamos, intentaremos también duplicar esas señales de máquina que sean de nuestro interés para traerlas a nuestro control y desde nuestro control poder almacenarlo ya o bien en cloud o bien en local. Bien, cuando queramos hacer este proceso de duplicado de señal, vamos a intentar, siempre que sea posible, aislarla eléctricamente de nuestro sistema. De este modo no somos intrusivos y no podemos modificar, digamos, el funcionamiento de esta máquina o de este proceso. Bien, ¿cómo haremos esto? Se da con dos etapas. Siempre que se pueda, para aislarlo galvánicamente, se instalará un relé en el propio cuadro de máquina para que el relé nos active, según la señal que queramos coger, un contacto libre de potencial. Ya a través de ese contacto ya cogeremos nosotros nuestra señal. Ahora lo explicaré a través de un esquema. Y en la segunda parte, que sería nuestro cuadro eléctrico, que es donde estaría nuestro equipo de monitorización, instalaremos una serie de optacopladores para, digamos, poder capturar esa señal independientemente de lo rápida que sea su activación y desactivación. Bien, esto es un ejemplo de una máquina que es un torno, ¿vale? Y de este torno estamos cogiendo señales de pieza para saber lo que se está fabricando a modo de contador, señales de marcha para saber si la máquina está funcionando o está parada, y señales de cambio de barra. Son máquinas que van fabricando piezas y cuando llevan X número de piezas cambian la barra de materia prima. Entonces, para no tener en cuenta ese cambio de barra como si fuese una parada, cogemos esa señal para saber que la máquina no está parada, está cambiando de barra. Bien, en este caso, en la parte izquierda del esquema vemos el cuadro máquina. Aquí lo que tendríamos sería un relé que lo que hace es darse cuenta, se activa la bobina de dicho relé cuando, en este caso, el torno fabrica una pieza, cuando se activa el expulsor de pieza, y nos cierra este contacto que es libre de potencial. Después, a la derecha tenemos nuestro cuadro eléctrico, donde tendríamos nuestro PLC de almacenamiento de datos y transmisión de los mismos, y una batería de optacopladores, uno por señal. En este caso, enviamos nosotros los 24 voltios al contacto libre de potencial, y cuando el torno o la máquina que en cuestión dé un pulso o nos dé una señal, nos activa este contacto y nos damos cuenta o nos enteramos de que la máquina ha hecho una pieza. De este modo, estaríamos duplicando la señal de máquina, pero sin interferir en su funcionamiento. Es decir, por poner un ejemplo, si nuestro cuadro se estropea, nuestro cuadro se prende fuego, no interferiríamos en el funcionamiento de la máquina, ya que estamos aislados eléctricamente de ella. Esto es muy importante para luego no tener problemas con ningún tipo de proceso. Bien, otra parte de conexión con PLC sería mediante comunicaciones. Esto va a cambiar mucho según el tipo de máquina y según el tipo de electrónica o PLC que lleve, ya que, bueno, existen una gran cantidad de protocolos y son todos bastante diferentes. Entonces, al final, el protocolo es como una serie de reglas, como el idioma que habla la máquina. Entonces, a la hora de comunicarte con ella, es muy importante saber cómo hacerlo. Por poner ejemplos los más comunes, en caso de Siemens, el protocolo que gastan es Profinet, y en caso de querer comunicar con esa máquina, tenemos que hacerlo a través de ese protocolo.
Hay otros fabricantes como Omron, por ejemplo, que pueden comunicar por Ethernet IP, que es otro tipo de protocolo. Entonces, cuando queramos monitorizar máquinas a través de comunicaciones, tenemos que tener muy en cuenta el fabricante de esa máquina para elegir nuestro hardware de monitorización, ya que tiene que ser compatible con esa máquina para luego no tener que entrar comprando pasarelas de comunicación y para no tener un trabajo extra luego de desarrollo para poder establecer esa comunicación. Lo bueno de hacerlo por comunicaciones es que si tenemos una planta muy grande, podemos instalar lo que se llama la periferia descentralizada. En este caso, sería si mis señales a monitorizar están muy lejos unas de otras, que es una línea que tiene 25 o 30 metros de larga, para no llevar desde cada punto un cable hasta nuestro control, podemos poner como diferentes nodos a través de la línea comunicados con el protocolo que tenga que ser. Uy, perdón que se me dio la diapositiva. Y de este modo, a través de un cable de comunicaciones, podríamos coger información de cada punto de la máquina o incluso de la fábrica. Como ha comentado Luis en uno de los ejemplos de antes, uno de los proyectos que hicimos fue la monitorización de 24 centros de mecanizado. Pues ahí no había cables, digamos, desde el nodo central a cada máquina. Lo que se hizo fue poner diferentes nodos o diferentes cabeceras de entradas y salidas cerca de cada grupo de máquinas y a través de comunicaciones capturar todos los datos. Esta parte la veremos ahora en la segunda parte cuando presente Juan la parte de sensórica. Bien, como también ha comentado Luis, es muy importante tener una colaboración con los departamentos de mantenimiento de las empresas para hacer una sensorización correcta. Esto es porque al final el que conoce la máquina o el proceso es el cliente. Entonces va a ser muy importante que esos departamentos de mantenimiento colaboren en la digitalización para hacer más fácil todo ese trabajo de conexión a máquina y sobre todo la parte del cableado, ya que son ellos los que conocen por dónde van las canaletas, por dónde es mejor tirar cada cable, dónde tienen los puertos, etc. Y muchas de las veces también se da necesaria la colaboración del fabricante de la máquina para que o bien nos asista con módulos auxiliares para poder sacar señales y bueno, y muchas más cosas que ya dependen un poco de cada caso en cuestión. Bien, este es el caso práctico que comentábamos antes. En este caso, como tenemos 24 centros, no fue suficiente con poner un único punto de captura de datos. Se eligieron las máquinas según su ubicación y se pusieron tantos nodos como fueron necesarios. En este caso fueron 9 nodos y lo que se hizo fue agrupar las máquinas que estaban más cercanas y conectarlas a cada nodo. En este caso, luego lo veremos en la parte de comunicación, se utilizó una topología en bus, que es que cada nodo va conectado con el siguiente y todos ellos a la vez estaban conectados a un switch general de la empresa para tener acceso a cada dato en tiempo real, independientemente de que cada nodo luego pueda caer. Al final es una forma cómoda de coger datos en empresa y no depender de cada nodo. Como comento, luego lo veremos con más detenimiento. Así que nada, voy a dar paso a mi compañero Juan y luego seguiremos con la parte de transmisión y almacenamiento de datos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Voy a compartir mi pantalla. Vale, pues Luis ha comentado, ha expuesto un poco la importancia de desarrollar sistemas de captura de datos, ha puesto algunos ejemplos. Perdón. Sergio ha hablado de esa parte de extracción de datos, incluso en esas dos posibilidades a la hora de monitorizar o de extraer información, ¿no? Que sería mediante sensores externos a la máquina o mediante las propias señales de la máquina. Él se ha centrado en esta primera parte, en las señales. Yo lo que os voy a hablar es de algunos tips o buenas prácticas a la hora de instalar sensores, ¿no? En esos casos en los que no hay ninguna señal de la máquina, no hay ninguna posibilidad de capturar un dato disponible y hay que poner
un nuevo sensor, pues bueno, yo os voy a hablar algunos tips, algunas buenas prácticas a la hora de seleccionar e instalar ese tipo de sensores. Al final los pasos van a ser 3, ¿no? Por un lado, hay que identificar qué variables, qué parámetros queremos monitorizar. Hay que seleccionar los sensores y los componentes adecuados para medir y finalmente habrá que instalarlos. Entonces, lo primero, yo voy a volver a un concepto que ha mencionado antes Luis, ¿no? Que es tener muy claro el objetivo de esa captura de datos. Él ha hablado de ese plan director y un poco bajo la experiencia, los proyectos que estamos teniendo, básicamente suele haber dos enfoques, ¿no? Por un lado hay un enfoque de control, queremos monitorizar la situación actual del proceso, queremos ver cuántas piezas están saliendo por nuestra línea, si están saliendo las que nuestra capacidad teórica de producción nos está diciendo, queremos tener controlada la temperatura de un recubrimiento, la temperatura de un determinado elemento o la corriente que estamos consumiendo, ¿no? Queremos ver si el proceso está dentro de lo que nosotros esperábamos. Y un segundo enfoque sería un enfoque predictivo, ¿no? Puede ser que queramos llegar a predecir cuándo vamos a tener un fallo en la máquina o queremos predecir un defecto en un recubrimiento, queremos predecir un defecto en una pieza, ¿no? No hay un sensor para medir eso, pero sí que podemos medir otras partes del proceso para poder llegar a predecir esa magnitud con técnicas de inteligencia artificial. Y al final esto está muy relacionado con algo que ha comentado Luis, ¿no? Que es un indicador que se ha puesto muy de moda, que es el OEE, ¿no? Los sistemas MES nos permiten medir el OEE, que es ese indicador de eficiencia general del equipo. Y al final es un indicador que básicamente se compone de otros 3 indicadores, ¿no? Que es la disponibilidad de la máquina, cuánto tiempo tenemos disponible en nuestra máquina, cuánto tiempo estamos trabajando respecto del tiempo previsto, y a lo mejor no tenemos la máquina trabajando porque estamos haciendo arranques, estamos haciendo ajustes, ha habido errores en la planificación, le falta información al operario para trabajar, le falta material o, por ejemplo, tenemos averías, ¿no? Que es ese enfoque de mantenimiento. No tenemos la máquina disponible porque la estamos reparando. O, por ejemplo, el enfoque de calidad, ¿no? Estamos fabricando piezas malas, pues queremos predecir cuándo tenemos el proceso en el que vamos a fabricar piezas que no son acordes a las exigencias de nuestros clientes, ¿no? Pues estaría ese enfoque de calidad. Y esto es importante porque al final el conocimiento de qué vamos a tener que medir va a estar en unas personas u en otras de nuestra empresa, ¿vale? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Esa captura de datos, ¿qué enfoque tiene? ¿Es un enfoque de calidad? ¿Es un enfoque de mantenimiento? ¿Es un enfoque de control del proceso porque a lo mejor lo que queremos medir es la velocidad a la que estamos trabajando? Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Vale. Según ese enfoque, vosotros sabéis qué tipo de empresa sois. Básicamente, podríamos distinguir, aunque siempre va a haber matices, siempre va a haber escala de grises, 2 tipos de empresa, ¿no? Si tenéis un sistema de fabricación con un enfoque muy de producto, donde hay un alto grado de automatización, nosotros cuando visitamos la empresa lo vemos muy claro. Si es esa empresa con un layout muy automatizado, donde se mueve todo por caminos de rodillos, cintas transportadoras, no hay prácticamente manipulaciones manuales del producto, es lo que se llama un sistema de fabricación con enfoque a producto. Normalmente, en ese tipo de empresas va a haber departamentos de ingeniería, departamentos de mantenimiento de calidad con muchos ingenieros, donde el conocimiento de qué vamos a tener que monitorizar, qué variables, van a ser unas temperaturas, va a ser corrientes, lo vamos a tener en esos departamentos. Al contrario, si tenemos sistemas de fabricación que se conocen como con un enfoque de procesos, vamos a tener secciones con máquinas parecidas, a lo mejor una sección de corte, una sección de mecanizados, una sección de acabados, una sección de montaje. Son procesos menos automatizados, donde luego entre secciones vamos a ver mucha manipulación manual de producto, vamos a ver mucho transporte de producto en lotes. Normalmente
son operarios más polivalentes, donde trabajan en varias máquinas. Aquí el operario suele tener un conocimiento mucho más alto de la máquina. Suele ser el operario que está operando en la máquina el que conoce muy bien cómo ajustar la máquina, cómo ajustar la máquina para fabricar con la calidad que pide el cliente, cuáles son los fallos de mantenimiento en esa máquina. Entonces, aquí normalmente tendríamos que ir al operario. Como digo, suele haber excepciones. Yo hace 2 o 3 semanas estaba en una fábrica de este tipo de aquí, ¿no? Donde el proceso de principio a fin de fabricación de la pieza está muy automatizado y estuve analizando varias máquinas donde el operario no tenía un gran conocimiento, pero me encontré un centro de mecanizado donde el operario conocía perfectamente todos los parámetros que había que ajustar para fabricar con la tolerancia que había que fabricar la pieza. Me empezó a hablar de por qué se desgastaba el usillo de un cabezal, por qué la taladrina podía perder concentración que hacía falta para que refrigerara como tocaba. Pues bueno, ese operario era una excepción. Ese operario me dio toda la información que necesitábamos saber para saber qué variables había que controlar. Esas excepciones vosotros en vuestras empresas las conocéis, ¿vale? Entonces hay que buscar a esas personas, bien en departamentos de ingeniería, bien operarios, que nos va a decir para fabricar con calidad, para predecir un mantenimiento, qué vamos a tener que medir en la máquina. Eso es clave, identificar esas personas. A partir de ahí hay que sentarse con esas personas, hay que conversar y viene muy bien tener una serie de plantillas. Nosotros nos preparamos una serie de plantillas donde decimos, bueno, qué objetivo queremos medir o queremos llegar a predecir, qué variables de entradas vamos a tener que medir y luego pues nosotros ya decidiremos en la fase 2 qué sensores elegiremos. Es un tipo, como ha dicho Sergio, es un tipo de señal analógica, es un tipo de señal digital. Va a requerir un postproceso la señal. Por ejemplo, si estamos hablando de acelerómetros, de vibraciones, va a haber que probablemente amplificar la señal, va a haber que hacer la transformada rápida de Fourier para pasar del espectro de tiempo al espectro de frecuencias y buscar algún armónico. Bueno, todo eso lo tendremos que tener claro. Pero siempre estas plantillas, a la hora de trabajar con la gente, tienen que ser flexibles en función del objetivo, ¿vale? que queramos medir. A partir de aquí, pues mirar, utilizo la misma imagen que ha enseñado antes Luis. Una vez decidimos qué señales o qué información vamos a medir, velocidad, velocidad de un tapete, temperatura, humedad ambiente, nivel de partículas de polvo, presión atmosférica, potencia de una lámpara, temperaturas. Al final utilizamos estos esquemas o bocetos gráficos para chequear con la empresa. Por ejemplo, este cuadrado de aquí que veis, esto era una zona ATEX, con lo cual, que es atmósfera explosiva, los sensores que iban dentro de esta zona ATEX tenían que estar certificados bajo una determinada normativa porque si no, no se podían instalar. Al final, todo este tipo de esquemas gráficos, una vez nosotros recopilamos la información, hay que chequearlo, compartirlos con la empresa para evitar algún problema futuro. Imaginar que no hubiéramos comprado sensores ATEX, que hubiéramos comprado sensores que no eran ATEX, no los hubiéramos podido instalar. Y aún así, la recomendación que yo os doy es, bien, tenemos todos estos sensores, ¿no? En estas zonas, vamos a ir un paso más. ¿Dónde va a ir ubicado físicamente el sensor? Tomar fotografías, ver dónde se quiere o dónde hace falta ubicar. Aquí eran unas sondas de temperatura y con la empresa nos dijeron, no, en esta parte de la fundición de la máquina se traslada la temperatura de un determinado componente, aquí es donde vamos a poder poner el sensor. Pues todo eso, realizar fotografía, marcarlo y chequear. Como ha dicho antes mi compañero Sergio, aquí es posible luego sacar el cableado del sensor, lo vamos a poder sacar por la parte de arriba de la máquina, lo vamos a poder sacar por abajo. Todo eso hay que ir chequeando y negociándolo, por así decirlo, con el personal de la empresa. Son diferentes ejemplos, ¿vale? Aquí os enseño diferentes ejemplos de cómo hacerlo. Y todo eso, documentarlo en una serie de pequeños informes muy visuales de dónde van a ir los sensores. Este es un ejemplo de una estampadora
que al final el producto que salía eran tornillos roscados, pues bueno, todos los sitios de la estampadora donde íbamos a poner sondas de temperatura. Aquí abajo es una chapadora de cantos, es una máquina que se utiliza en el sector del mueble, que lo que pone es el material del canto en un tablero, pues lo mismo. Identificamos dónde iban a ir una serie de sondas de temperatura y en este caso de aquí, dónde iban a ir unos sensores de corriente abrochados en su cuadro. Todo esto hay que compartirlo para tener claridad y confirmación de que los sensores que se van a poner se pueden poner. A partir de aquí, lo segundo, como os he dicho antes, hay que seleccionar los sensores. Pues bueno, lo que nos tenemos que preguntar es, eso que vamos a medir, ¿qué rangos esperamos que van a tener, ¿no? Si vamos a poner sondas de temperatura, pues en este determinado proceso esperamos que sean, las mediciones estén entre 40 y 50 grados. Pues vamos a elegir una sonda PT100 con un rango máximo de 100 grados. Si vamos a poner sensores de corriente, pensamos que el rango va a ser entre 3 y 5 amperios, elegimos un sensor que pueda llegar hasta 20. Si la presión del circuito de aire comprimido pensamos que va a estar entre 6 y 8, elegimos unos sensores que lleguen hasta 10. ¿Vale? Lo primero es elegir los rangos de los sensores en función de los valores esperados. Lo siguiente, muy importante, todos esos materiales auxiliares que no son los sensores, pero que nos van a hacer falta. Por ejemplo, en este caso he hablado antes de sensores de presión de aire comprimido, pues bueno, nos van a hacer falta unos conectores. ¿Qué conectores? ¿Con qué diámetro? ¿Con qué rosca? Nos va a hacer falta tubo para acoplar una especie de T a la toma de aire comprimido de la empresa. Nos van a hacer falta punteras, nos van a hacer falta algo tan trivial como bridas para no dejar los cables sueltos y colgándose en cualquier lugar que luego pueda interferir con algún elemento de la máquina. Pues todo eso al final hay que tenerlo en cuenta en el mismo momento que compramos los sensores. Muy importante el tema del cable, ¿no? La longitud del cable. Nosotros al final siempre nos hacemos unos cálculos, unas estimaciones, incluso las sobredimensionamos de cuánta longitud de cable vamos a necesitar, porque muchas veces el cable tiene que dar la vuelta por fuera de la máquina o tenemos que pasarlo por arriba. Aquí un poco es, como ha dicho Sergio, es la empresa o el trabajador sabe dónde le molesta un cable, dónde no le molesta un cable, por dónde hay que pasarlo y hay que dimensionar. Pensar que al final cuando se hace una instalación de sensores se para la máquina, con lo cual sería muy mala situación si tenemos que dejar a medias una instalación porque nos hemos quedado sin cable para el sensor y hubiera que volver un segundo día y volver a tener un segundo día la máquina parada. Pues hay que hacer una estimación muy sobredimensionada. Luego, si nos sobra cable, pues es mejor que nos sobre, que nos falte, para no tener más días de lo necesario la máquina parada. Y hay que hacer pruebas, ¿no? Cuando vamos a instalar los sensores, por ejemplo, en algunos sitios, esto es una sonda de temperatura y vimos que la mejor opción era adherirla con un adhesivo. Pues bueno, en ambientes donde a lo mejor una máquina está muy lubricada, hay mucho aceite, puede haber taladrina, no estábamos seguros de qué adhesivo iba a funcionar mejor. Hicimos pruebas con diferentes tipos de adhesivos, con metales parecidos a los que nos íbamos a encontrar, para ver qué adhesivo funcionaba mejor. Y eso lo hicimos aquí en casa, lo hicimos en IDIME antes de ir a la empresa. A veces hay que proteger el sensor puede haber viruta que dañe el sensor. Pues bueno, por ejemplo, en este caso, que era esa prensa de estampación, la empresa nos fabricó esta especie de cunas que nos servían para, por un lado, proteger el sensor y, por otro lado, fijarlo y atornillarlo. Este es el caso que os decía antes, ¿no? Pues había que medir la temperatura en esta zona de fundición de la máquina. Como veis en la foto, veis que es todo muy brillante, hay mucha lubricación, hay mucho aceite y en este caso sabíamos que un adhesivo no iba a funcionar por las pruebas que habíamos hecho. En otras instalaciones sí que funciona muy bien un adhesivo. Pues bueno, con la colaboración de la empresa nos prepararon estas cuñas que servían para fijar la
la sonda. Muy importante, negociar la parada del proceso, negociar la parada de la máquina con la empresa. Al final, no se pueden instalar esos sensores si la máquina no está parada por temas de prevención, temas de seguridad, con lo cual, pues bueno, hay que negociarlo. Es mejor tener varias horas para trabajar y hacer toda la instalación de golpe que hacer pequeñas paradas e ir avanzando poco a poco, porque se quedan instalaciones a medias, al final se corre un riesgo de que algo se desprenda, etcétera, con lo cual tiene que ser una parada negociada y planificada en el calendario. Y por último, yo lo que querría decir que al final no hay dos instalaciones iguales, es la misma sonda de temperatura en una prensa de estampación, en un torno de coletaje, en este caso es un motor. Aquí se hizo con un adhesivo y con una silicona que recubría la sonda de temperatura y la protegía. En este caso el adhesivo no iba a funcionar y se optó por esta cuña. El mismo tipo de sensor para el mismo objetivo en dos situaciones diferentes no se puede hacer igual, con lo cual hay que customizarla y como ha dicho mi compañero Sergio, siempre con la ayuda de la gente que sabe, ¿no? Del que sabe de la máquina y del que va a estar trabajando con la máquina, que es el que sabe al final si este cable de aquí que protegimos con un pequeño macarrón metálico o este cable que va por aquí le va a molestar o no le va a molestar. Por mi parte, he terminado, ¿vale? Voy a dejar de compartir y dejo a mi compañero Sergio que finalice la presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan. Vale, pues comparto de nuevo. Vale, pues seguimos ahora con lo que hemos visto antes era como la captura de los datos. Ahora vamos a ver la transmisión de los mismos, cómo almacenarlos y cómo verlos en planta. Y a la hora de transmitir los datos, un segundo a ver si puedo quitar esto. Vale. Tenemos diferentes tipos de hacerlo. Al final, la transmisión de los datos es la transferencia física de esos bits que vienen de la máquina y van hasta nuestro sistema nuestro nodo central de control, donde vamos digamos, a recopilar la información de cada máquina que queramos coger. Hay diferentes topologías de redes multipunto y en función de la instalación, de la forma de la planta o de la forma de la máquina, pondremos una u otra. Por ejemplo, si tenemos una nave cuadrada, ¿no? con 20 máquinas, podemos optar por una tipología en estrella, que es muy común, en la que tenemos diferentes nodos de captura de datos conectados a un nodo central. Lo bueno de esta tipología es que todos los nodos están conectados a un nodo central, se puede usar un protocolo como puede ser de comunicación, Ethernet-IP, por ejemplo, con ciclos de refresco de 2-3 milisegundos, o sea, tenemos información muy rápida y si alguno de nuestros nodos cae por falta de corriente, porque se ha pisado un cable con una carretilla, no nos cae todo el bus. Entonces nos caería una máquina, pero no el resto de máquinas. En uno de los ejemplos que vamos a ver, que de hecho Juan ya lo ha introducido, que es el ejemplo de la línea de barnizado, era una línea que tenía, ahora no recuerdo, pero eran 40-50 metros de largo, entonces se usó la tipología bus. En este caso teníamos el nodo central, era el primero, y luego se pusieron diferentes cabeceras, entradas y salidas para conectar los diferentes sensores que había en la línea. En este caso, toda esta serie de equipamiento estaban sobre la línea, estaban en el altillo, entonces no había peligro de que se rompiese, digamos, algún cable y perdiésemos algún nodo. Lo malo de este tipo de topología es que si nos cae, por ejemplo, el segundo nodo, pues todo lo que cuelgue de él vamos a dejar de verlo. Lo bueno es que es un bus muy rápido. En este caso nosotros usamos el protocolo de CERCAT es un tiempo de ciclo, tiene un tiempo de ciclo de 1 milisegundo. Eso quiere decir que cada milisegundo estamos consultando cada entrada de nuestro sistema de control. Entonces tenemos un ciclo de scan, digamos, muy rápido. Mucho más rápido que cualquier proceso que podamos monitorizar. Y nada, luego hay más topologías, como puede ser la topología de anillo, topología en árbol, malla, bucle.
al final la forma de la empresa o de la máquina nos definirá la topología de red que usemos. Bien, una vez tenemos esos datos ya cogidos de nuestra máquina, tenemos que transmitirlos y almacenarlos. Tenemos diferentes alternativas a la hora del almacenamiento de esos datos. Se puede almacenar en local, en el propio controlador, en nuestro nodo, en memoria se puede almacenar en el servidor de la empresa o en un servidor que se ponga dedicado a la parte de digitalización. Se puede almacenar en la nube o bien se pueden publicar las variables en línea. Ahora veremos detenidamente qué es cada cosa. Almacenamiento local, al final, es un servidor donde tú instalas una base de datos, por ejemplo, y vas volcando ahí toda la información. Lo bueno es que controlas tú directamente la información porque la tienes en casa, pero digamos que control no es igual a seguridad, ya que o bien nos pueden piratear el servidor o bien puede directamente romperse el disco duro y perder dicha información. Entonces tenemos que programar copias de seguridad y tenerlo todo muy estructurado. Como os he comentado, al final, en este tipo de almacenamiento, lo que haremos será que en nuestro propio PLC de almacenamiento de datos inserte estos datos en un servidor SQL que estará instalado en el propio servidor local. Si optamos por almacenamiento cloud, lo bueno que tenemos aquí es que al final tenemos copias de seguridad que están programadas automáticamente, siempre están actualizadas y al final si gastamos Google, gastamos Azure, AWS de Amazon, al final son empresas que te ofrecen un servicio que difícilmente vamos a poder competir con su seguridad con nuestro departamento de sistemas. Es decir, son seguros, están actualizados y suelen estar bastante protegidos contra cualquier malware. Al final si lo tenemos en casa, en local, es un servidor nuestro, requiere mantenimiento y requiere un coste extra. Al final es valorar qué es lo que nos va a ser más rentable. Luego hay otras máquinas que disponen de data loggers internos, entonces directamente, esto está en muchas empresas, se pincha un USB a la propia máquina y la propia máquina te va volcando los datos en este USB a modo de data logger. Pues datos de producción, datos de consumos, datos de producción de piezas. ¿Qué es lo malo de esto? Que si se rompe el USB pierdo pues, todos los datos que tenía almacenados en ese dispositivo. Y la otra opción es las variables en línea. Esto ahora haremos un ejemplo de este tipo de comunicación. Aquí lo que hacemos es que cada nodo publica las variables en línea a modo de servidor y desde cualquier dispositivo que tenga acceso a esa red podemos coger esas variables o esos datos y llevarlos donde nos dé la gana. Llevarlos o bien al dashboard de un sistema MES, llevarlos a nuestra base de datos, importarlos en nuestro ERP. Podemos hacer con ellos lo que queramos, mostrarlos en una aplicación móvil, en un terminal tablet. Ahora luego lo veremos dentro del software cómo funciona. Lo que vamos a gastar para hacer esto es el protocolo PCUA. Al final es una evolución del OPC clásico y es una tecnología de comunicación industrial multiplataforma y abierta, orientada a servicios, es segura, dispone de sus propios certificados de autenticación. Entonces, se usa bastante y funciona bastante bien para comunicar entre capas. Antes hemos visto la pirámide de automatización, pues para comunicar entre PLC, digamos que es el nivel más básico, y comunicar en otros niveles como puede ser el nivel de SCADA o incluso el nivel de oficina técnica, es un protocolo que viene muy bien. Bueno, aquí explica un poco lo que os he comentado, que al final llevamos datos desde las máquinas hasta aplicaciones MES, aplicaciones móviles, ERPs, incluso se pueden importar en hojas Excel. Y vamos a ver lo que os comentaba del OPC-UA. Aquí, por ejemplo, esto es un proyecto interno nuestro donde estamos monitorizando una barnizadora, ¿vale? En este caso, por una parte, estamos cogiendo valores de temperatura, se hace un preprocesamiento dentro de nuestro hardware donde se escala cada valor y se pone dentro de unos límites. Aquí vemos, en este caso, estamos viendo
temperaturas de barnices, velocidades de rodillos y distancia entre rodillos de aplicación de esta barnizadora. Pues todo esto se publica a través de OPC-UA. Entonces, ahora, cualquier dispositivo que esté conectado a esa máquina, bueno, a esta máquina no, a nuestro dispositivo, tiene acceso a esas variables. O sea, podría ver las temperaturas, podría ver las velocidades y los rodillos. Podría o bien guardar esas variables o bien simplemente consultarlas para poder mostrarlas por pantalla en caso de que esas variables sean de interés. Vamos a seguir con la presentación. A ver, estamos por esta diapositiva. Este es el caso práctico que han comentado mis compañeros antes. Es una línea de lijado y pintado de piezas. En este caso vamos a ver las diferentes etapas y luego entraremos, como hemos hecho ahora, en el software para verlas desde el punto de vista, bueno, para verlas como lo vería el cliente después de la digitalización del proceso. En este caso, entra la pieza, pasa por una primera fase de lijado, luego se imprima, se seca la imprimación, se lija, se aplica pintura de fondo, se laca, se barniza, se seca y pasa a un control de calidad. ¿Vale? Estoy un poco haciéndolo en plan rápido para no cederme en tiempo. Entonces, instalaremos sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de velocidad, que en este caso lo haremos con sensores inductivos y un rodillo instalado en el eje de la cinta. ¿Vale? Y aquí podemos ver estos sensores. Este es el mapa de la línea. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte inferior derecha un sensor de temperatura, humedad, ambiente de zona. Aquí tenemos un sensor inductivo que, conociendo lo que tarda, el tiempo que tarda en dar una vuelta el rodillo y sabiendo el diámetro del rodillo de la cinta, podemos saber el avance en metros por segundo de esa línea. Tenemos más sensores de temperatura. Aquí tenemos un dispositivo que mide polvo ambiental, presión atmosférica. Este dispositivo de la parte superior izquierda es una barrera cuentapiezas que bueno, es un sensor que se fabricó directamente para ellos porque no había nada de mercado que pudiese medir lo que ellos querían. Entonces se hace, por una parte, un contaje de piezas y por otra parte se mide la superficie de esas piezas para saber la pintura que están gastando o los metros cuadrados que están pintando. Vale, en este caso, volviendo a las topologías, se usó una tipología de bus. Entonces, en la parte superior de la línea teníamos el nodo central, es este de aquí, y luego teníamos 3 nodos más para eso, para no tirar cables de sensores desde esta parte derecha de la línea, pues no tirar 50 metros de cable por cada sensor hasta la otra, hasta donde tengamos nuestro nodo de conexión. Entonces se instalaron diferentes puntos de captura de datos para ahorrar ahí en cableado y al final hacer que la instalación sea más viable y más rápida y más fácil. Vale, vamos a abrir el software para ver, como hemos comentado, pues estas diferentes partes de la línea. Por una parte tenemos nuestro software de PLC, donde aquí lo que hacemos es definir estos nodos. En este caso tenemos un nodo maestro y 3 cabeceras donde conectaremos los diferentes sensores, temperatura, humedad, velocidad de cintas, etc. Y luego, por otra parte, tenemos la parte lógica que no os voy a enseñar porque al final no es tampoco relevante. Y la parte, aquí lo que se hacía era insertar los datos en una base de datos SQL. Entonces, bueno, hay diferentes instancias de conexión a base de datos. Creamos tablas, si habéis trabajado con bases de datos SQL, sabéis un poco lo que es al final generar una tabla con unas variables, que las variables sean lo que queramos medir. En este caso, pues, consumos de transformadores, velocidades de cintas, temperaturas y bueno, y una serie de alarmas que veremos ahora de forma más gráfica en el software. Bueno, en este caso se le instaló al cliente un terminal, una pantalla táctil donde ellos podían ver su línea y ver lo que pasaba en cada momento en la línea para poder pues, anticipar decisiones, etc. ¿Ves? Aquí tenemos, esto es tal cual lo que vería el cliente. Entonces tenemos todo el esquema de la línea, todo el plano, con las diferentes zonas. Por aquí, por la parte derecha, entra la pieza y va avanzando conforme avanza el proceso hasta el control de calidad. ¿Vale? El cliente podía, por una parte, modificar la frecuencia
de muestreo, es decir, cada cuánto queremos coger datos, porque igual las temperaturas no interesa coger un dato cada segundo, por ejemplo. Son datos con inercia que tenemos que saber cada cuánto tiempo cogerlos. Entonces, aquí en la parte superior podías ver el polvo que tenías en el ambiente en la nave, la presión atmosférica, temperatura y humedad. ¿Vale? Aquí podíamos dar acceso remoto para que desde otros dispositivos de la empresa pudieses ver lo que estaba pasando en esa parte de la línea. Es decir, desde cualquier terminal, tenían diferentes pantallas por la empresa, podían visualizar todo lo que estaba pasando. Y bien, dividiendo por zonas, ¿qué teníamos? Pues en este caso son 4 zonas. Aquí, con un vistazo rápido, podemos ver si algo va bien o algo va mal. Luz verde es que estaba funcionando bien, luz roja es que se salía de umbrales. En este caso, en el caso de las lámparas de secado, si estaban consumiendo o bien demasiado poco, es que algo estaba pasando. Por ejemplo, si no tenemos consumo, es que la lámpara está fundida. Hemos dado orden de que esa lámpara se encienda. Si no me está consumiendo, es que la lámpara pues, no está funcionando y no me está secando bien la pieza. Temperatura, humedad igual, se establecen umbrales para saber si estamos fuera de esos límites de temperatura y humedad que pueden hacer que mi producto salga mal, que mi proceso no salga como tiene que salir. Lo mismo con las velocidades. Bien, clicando en cada zona podíamos hacer un zoom y ver dónde estaba cada sensor y ver el valor que tenía. El valor en amperios, en grados para la temperatura, porcentaje para humedad relativa y metros minuto para las cintas. ¿Vale? Aquí incluso teníamos unas gráficas que cuando está la línea en marcha, pues ves una gráfica con la velocidad respecto del espacio. Y igual, tenemos en metros por minuto. ¿Vale? Podíamos o bien volver a la página principal o bien hacer zoom por cada zona. Aquí en la zona 2 lo mismo, tenemos pues temperatura de 2 productos de aplicación y otra velocidad de esta cinta. También tenemos temperatura, humedad de cada zona, por supuesto, para saber las condiciones de cada cabina. En la zona de secado lo mismo, tenemos pues consumos de lámparas y temperaturas del túnel de secado. Esto era muy útil, como os digo, para saber si algún parámetro de fabricación se salía del umbral. Si no ves este dato, ¿qué pasa? A la salida estás viendo que los tableros te salen mal, pero no sabes que te está fallando. Esto realmente tampoco te va a decir, no tiene por qué decirte lo que está pasando, pero al menos es algo orientativo. Ya sabes que algo te está yendo mal y puedes asociar un fallo en el producto a un parámetro que se te puede desviar. Nada, en esta cuarta pantalla lo que teníamos es la zona de inspección donde se veía el número de piezas fabricadas, que era para el cliente algo muy importante ya que antes no podía medirlo, y el nivel de COPS en este caso. Vale, y luego, ¿qué hacían con esos datos? En este caso se les da una serie de indicadores de velocidad, que eran las piezas por hora que estaban fabricando, la calidad, que era algo que introducían después a mano, que era saber los rechazos que habían tenido, el scrap de esa fabricación, y luego se podían detectar paradas de línea, de modo que con estos 3 indicadores sacar el OE de la línea, sacar el número de paradas que había, el número de microparadas que había tenido, el tiempo de microparadas, el tiempo de paradas, tiempo operativo. Al final son indicadores interesantes y útiles de cara a la empresa. Entonces, esto es lo que se hizo en esa línea. A ver, que vuelva a la diapositiva. Y es un poco el resumen de todo lo que hemos comentado en esta presentación. Tenemos parte de sensorización, tenemos parte de conexión al PLC, tenemos toda la parte de comunicación y almacenamiento de datos, que en este caso se hizo en el servidor de la empresa, como hemos visto, en una base de datos SQL, y tenemos también la parte de visualización de esos datos. ¿Vale? Todos estos datos, haciéndolos públicos vía OPC UA, podría cogerlos una tercera persona o una tercera empresa o un tercer servicio para hacer otro dashboard o otro cuadro de mandos donde tú puedas ver todas estas variables de otra forma o relacionar velocidades con temperatura o lo que fuese necesario. Vale, aquí tenemos unos Sergio, pantallazos. una cuestión, lo digo porque vamos un poco Sí, justitos de tiempo y aunque es muy interesante todo lo que estamos diciendo y podríamos estar aquí ampliando mucho más,
Creo que podríamos concluir un poco Nada, ya está. la presentación de estos casos técnicos, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé, Roberto, si queréis que demos paso a alguna cuestión Sí, vamos a dar paso, si queréis, ya entonces al turno de preguntas y respuestas, Sí. si os parece. Vamos a lanzar primero una pequeñita encuesta que nos obliga Red.es a lanzarla. Nos lo están exigiendo y además también pues a nosotros nos sirve para mejorar como Oficina Acelera Pyme. Y bueno, mientras se lanza esta encuesta y la gente va respondiendo, pues también nos podéis hacer preguntas o bien sobre la ayuda de digitalización que comentaba yo antes o cualquier pregunta sobre la sensorización en los procesos productivos. Yo lo que me he dado cuenta también es que es mucho más complejo, ¿no? de lo que parece el instalar sensores. Primero porque bueno, hay que ver si es analógico digital, por el tema también de la transmisión de datos con las diferentes topologías de red que habéis comentado. Sí, bueno, al final depende también un poco, como decían antes mis compañeros, también de la casuística de cada empresa, digamos, de la maquinaria que tengan. Hay máquinas que te permiten directamente el acceso a la información, incluso el fabricante te lo facilita, y hay otras que por antigüedad o por las características o porque el propio fabricante lo dificulta, es más complicado. Pero bueno, al final siempre se soluciona y no debe ser una barrera. La tecnología, un poco lo que podemos extraer de esto es que la tecnología existente lo permite hacer, más allá de que lleve más o menos trabajo, lo permite hacer y bueno, que no es una barrera. ¿De acuerdo? No es una barrera o no podemos considerarlo una barrera. Es un poco lo que deberíamos extraer a nivel tecnológico, el extraer todos estos datos y llevarlos y utilizarlos, que es lo importante y lo que debemos de considerar. Habéis comentado también que, bueno, que había pues, sensores para la humedad, no para la velocidad, o sea, de velocidad. Hay muchos tipos de sensores entonces, ¿no? Imagino. Sí, hay tantos tipos de sensores como variables se nos pueda ocurrir para monitorizar. Evidentemente, en los procesos más habituales vamos a querer, pues, por ejemplo, contar piezas, contar tiempos, paradas, registrar quizá como mucho temperaturas o alguna vibración, alguna cuestión. Pero existen sensores para casi cualquier variable, desde emisiones de humos, emisiones de detección de fugas de líquidos, cualquier otro tipo de producto o cualquier otro tipo de elemento que aparezca en nuestro proceso productivo. Podemos incluso utilizar sensores de visión artificial o para detectar colorimetría o para detectar cualquier otro parámetro que en nuestro proceso productivo sea de interés para garantizar tanto la calidad como la eficiencia del mismo. Si es algún parámetro muy, muy raro, ya se podría mirar algún tipo de desarrollo específico, pero hay una amplísima cantidad y variedad de sensores hoy día. Claro. Yo aquí, perdona Luis, me dejas como Sí, ha comentado por antes supuesto. Sergio, también muchas veces el ser ingeniosos a la hora de medir algo. Por ejemplo, Sergio ha contado el caso de medir las velocidades de cintas, ¿no? Al final él ha hablado del sensor inductivo y lo que detecta es la presencia de un metal cerca, ¿no? Pues al final muchas veces nos las hemos ingeniado para utilizar esos sensores inductivos para ver cuándo daba una vuelta un rodillo y así extrapolarlo a calcular una velocidad una velocidad lineal de una cinta, ¿no? Que muchas veces a lo mejor parece que no hay un sensor, pero si te las ingenias puedes llegar a medir esa magnitud utilizando un sensor conocido, ¿no? Que yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y el saber encontrar la forma de medirlo. O incluso utilizando medición indirecta, si hay algún parámetro complicado, igual lo podemos relacionar con algún otro y realizar algún tipo de medición directa que a lo mejor no es igual de precisa, pero no es igualmente útil.
Sí. Después también, habéis hablado, habéis enseñado algún tipo de software, ¿no? Para controlar este sensor. Imagino que, bueno, en cuanto a software habrá, pues cada sensor igual tiene el suyo propio, ¿no? Sí, en Voy este caso así, no los vas a acabar todos los softwares que hay. claro, Según el hardware que gastes, vas a gastar uno u otro. Todos son muy similares, pero bueno, al final, pues, si lo hemos comentado antes, según el tipo de máquina o según el tipo de instalación, te decantas por uno u otro, al final, para facilitarte un poco la vida a ti como integrador. claro. Al final hay una estructura básica más allá de la sensórica, es decir, la empresa, la mayoría de las empresas tendrán su ERP, con el cual, con el ERP estamos definiendo lo que hay que hacer. Y luego estas estructuras de sensórica unidas a software de medición tipo MES o MES-MOM o similares, van a adaptarse perfectamente a este ERP y le van a transmitir los datos de forma adecuada. Es decir, al final no hay que hacer, digamos que no hay que hacer grandes cambios tecnológicos a nivel de sustituir un ERP. Por ejemplo, que a veces a las empresas les preocupa mucho. No. El ERP que tengan va a ser perfectamente utilizable y todos estos sistemas, tanto de adquisición, captura como tratamiento de datos, como softwares adicionales de apoyo, se van a adaptar perfectamente porque lo único que van a hacer es dar la información y son perfectamente compatibles. Y bueno, habéis también comentado que bueno, el tema del almacenamiento, ¿no? Que mucha gente lo hace o en local o si no en la nube, en cloud. Imagino que sobre todo la gente estará optando hoy en día por la nube, ¿no? Por aquello de tener pues, toda la información a mano, poder verla desde cualquier dispositivo y demás, ¿no? Bueno, hay de todo. Hay empresas que no tienen ningún inconveniente en hacer un almacenamiento cloud. Personalmente creo que a nivel de que es muy importante en el tema de la digitalización, el tema de seguridad, el almacenamiento cloud ofrece muchísimas ventajas, pero sí que es cierto que muchas empresas siguen siendo todavía reticentes y mantienen sus estructuras en servidores, en estructuras de servidores propios por temas de confidencialidad, o a lo mejor mantienen parte de esa estructura de datos, servidores propios, y otra parte en almacenamiento cloud. Depende un poco también de la sensibilidad de los datos o de la cultura también empresarial que cada uno tenga. Pero sí que es cierto que la tendencia es cada vez a hacerlo más en almacenamiento de tipo cloud. Claro. Vale, pues bueno, parece que de momento no tenemos más preguntas por el chat. Aquí, los que estéis de forma presencial, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿No? Vale, pues bueno, muchísimas gracias a IDIME, a todos vosotros por vuestra intervención. Y nada, sí, vamos a colgar también todos estos materiales, vuestras presentaciones y demás, vamos a colgarlas en la página web de la UAP de FEMEVAL para que la gente pues, las pueda tener a mano. Y también, pues como esta sesión está siendo grabada, también la colgaremos para que la podáis revisar. Muchas gracias a todos los asistentes y a vosotros por vuestra intervención también. Nos vemos a la próxima. Un saludo. Un saludo y muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo.